La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia... Por el capitán general Gerardo Barrios. Descubrimiento y conquista de El Salvador. No es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl. El 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el segundo episodio de la quinta temporada y es a la vez el episodio número 50, con el cual pues estamos ya marcando un hito dentro de este esfuerzo que realizamos ya pues desde hace más de 2 años para llevar al público que esperamos que a muchísimos salvadoreños, pero también a público que le interesa conocer un poco de la historia de nuestro país de una manera mucho más amigable, como es a través de los podcasts y los video podcasts como nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, amigos, por su continuada audiencia, ¿verdad? Gracias por acompañarnos siempre y darnos ese ánimo que necesitamos pues para realizar este trabajo. Continuamos siempre acompañados por Leonel Hernández, quien ha regresado para seguirnos contando la historia de la República. Esa peripecia, ¿verdad? Sí, de la suena bien Federación Star Wars, ¿verdad? La República. De todo esto que muchos desconocemos, pues, y todos esos datos que nos ha estado proporcionando nuestro buen amigo historiador Leonel Hernández doctor Infieri, ¿verdad? Estamos disfrutando muchísimo, hemos disfrutado muchísimo porque yo creo que hay una gran laguna, no solo en El Salvador, sino que en Centroamérica sobre estos episodios de la Federación Centroamericana, porque como se han tomado mucho para los constructos de los estados nacionales, solo lo que les interesó, ¿verdad? En esa parte, pero hay muchas cosas muy importantes. Aquí hay algo que surgió de la semana pasada cuando hablábamos de esto. Sí. Existía dentro de estos incipientes estados, existía algún producto o alguna industria más lucrativa que el añil. Fuera de Guatemala, estoy hablando de Honduras, Nicaragua, Costa Rica. ¿Había algo más lucrativo que el añil? ¿O el añil era realmente el producto? Yo me atrevería a decir que en esos momentos de la federación el añil era el creo producto. Que, si bien el añil fue nuestro... Aunque no quiere decir que no había un claro, importante. Claro, sin duda. Pero es decir, y eso nada más pone de manifiesto lo interesante que era para el Estado de Guatemala continuar la hegemonía sobre el tema del añil, ¿verdad? Sobre el tema del territorio que producía. Exactamente, ¿verdad? Y no soltarle la pita y no de permitirle que tuviera sus propias ideas, su propio gobierno, su propia captación de impuestos, ¿verdad? Sus propias exportaciones. Sí. Algo de lo que nos explicaba la semana pasada Terrible. Leonel. Sí. Y que, bueno, le damos nuevamente la bienvenida a Leonel y nos encantaría que nos sigas comentando. Pues la semana pasada nos quedamos en ese, en ese intento de Manuel José Arce de querer, de alguna manera, fragmentar ese, el Congreso, ¿verdad? Abolir el Congreso para poder entrar a unas nuevas elecciones y esto y demás. Entonces, obviamente, como decías, hay una guerra interna entre León y ¿cómo se llama? Y Granada, por otra parte Cartago, y ese triángulo norte que llamamos ahora, que es pues Honduras, Guatemala y El Salvador, estaban en ese conflicto, ¿verdad? Entonces, bienvenido y bueno, te escuchamos con muchísimo gusto, Leonel. Sí, como te decía, o sea, primero, gracias por la invitación de nuevo y qué gusto seguir ahondando en este proceso conflictivo pero interesante que fue la República Federal, que nos ayuda a entender por qué Centroamérica no pudo ser una sola república. Y bueno, primero partamos
de lo que señalamos la vez anterior, que habían dos niveles de gobierno. Arriba estaba un gobierno federal que tenía su poder ejecutivo, un presidente, poder legislativo, un congreso, una corte de justicia federal, y por el otro lado abajo estaba el gobierno estatal. Cada estado tenía su propio jefe de estado, así se le llamaba al mandatario, el congreso estatal y la corte de justicia estatal. Muy similar a Estados Unidos, muy similar. Pero aquí viene un punto importante, que también, así como existía un ejército federal, también cada estado tenía derecho a tener su propia fuerza armada. Y esto va a ser un punto importante porque va a influir en la guerra. Y según el Congreso, porque los estados tenían miedo de que si el ejército federal era más grande y más fuerte que los estados, iba a tratar de invadirlo. Entonces acordaron que como máximo podía tener 2.000 efectivos, al igual que los ejércitos estatales, para tener un equilibrio de poderes. Esa era la lógica. Pero bueno, ya en ese conflicto político... Perdón, entonces quiere decir que en Guatemala habían dos ejércitos, el estatal y el federal. Y el federal. Y hay un problema también importante, porque qué edificios, o sea, eran ciudades pequeñas en aquel momento. Y también dónde residía el poder federal y dónde va a residir el poder estatal va a ser otro tema de conflicto. ¿Dónde va a estar la jurisdicción del uno y del otro? Pero bueno, volviendo al punto anterior, cuando Arce se da cuenta de que el Congreso Federal está bloqueando todas las solicitudes, propuestas de ley, etcétera, va a emitir un decreto para abolirlo, y va a proponer hacer un nuevo decreto. Los estados de El Salvador y de Honduras van a tomar esto como la violación del pacto federal y van a ir a la guerra. Es así como uno de los primeros encuentros armados se produce, por ejemplo, en Arrazola, que es una región al oriente de Guatemala, donde después Mariano Prado, que era el jefe de Estado de El Salvador en ese momento, va a enviar una división y va a ser derrotado por Arce. Arce, frente del ejército federal, va a vencer a los salvadoreños. Y aquí empiezan, ¿cómo es eso de que Arce es del Estado salvadoreño, pero ahora está peleando en contra de los salvadoreños? Por supuesto. Habían puntos encontrados. Para algunos especialistas, el interés de Arce era el interés federal, o sea, había sido electo para ser presidente federal. Entonces, por supuesto, él trataba de defender los intereses, por así decirlo, de esta federación, o de lo que él consideraba los intereses de la federación, mientras que el Estado salvadoreño estaba velando por su propio beneficio, si se puede ver así. Pero también en Honduras, Dionisio Herrera, que era un político muy importante de aquel Estado, había llegado a jefe de gobierno o jefe de Estado, y se levanta también en armas contra el gobierno federal. Arce manda a Justo Milla, otro coronel en esa época, a invadir Honduras. Pero ¿qué sucede? Allá en el 27 se encuentra y con el sobrino de Dionisio Herrera, que era Francisco Morazán, va a crear una milicia y va a derrotar a los federales. A partir de entonces, Morazán se va a convertir como en este símbolo de la resistencia contra el gobierno federal de Arce. Y esto va a llevar a que, conociendo que la población de San Salvador estaba en contra de Arce, buscaban hacer una alianza. Y es así que Morazán va a entrar con su ejército por el oriente salvadoreño para llegar a hacer un acuerdo con Prado. Pero antes de llegar ahí, en un lugar conocido como la Hacienda Hualcho, en julio del 1828, se va a dar un encuentro armado con los federales. El ejército, la división del ejército federal en ese momento, comandada por Vicente Domínguez, se va a enfrentar a Morazán. Y hay toda una serie de narración de esa batalla, donde se dice que ocurrió en la mañana, que el ejército de Morazán buscaba pues alimento y descanso para sus tropas y llegó a la hacienda. Es el día 7 en la tarde, pero ya en la mañana del 8 caía un fuerte aguacero, y ahí se da cuenta de que se aproximaba el ejército federal de Vicente Domínguez, y empieza toda una estrategia de Morazán por rodear de alguna manera a este ejército federal, y aprovechando pues que estaba lloviendo y que todavía estaba oscuro, para hacer creer al enemigo que era superior en número.
Hay una serie de narraciones sobre las estrategias militares que se señalan de Morazán. Al final de ello va a salir victorioso Morazán de esta contienda, y eso le va a dar hasta cierto punto legitimidad en la opinión pública. Y esto va a hacer que Mariano Prado, el jefe de Estado, pues esté de acuerdo en establecer una alianza militar con Morazán. Ya con Morazán, en El Salvador se va a crear un nuevo ejército. El ejército hondureño y el ejército salvadoreño se van a unir para lo que se llamó el ejército aliado protector de la ley, o sea, protector de la Constitución. ¿Por qué? Porque se decía que como Arce había violado la Constitución, quien la iba a defender iba a ser Morazán a través de su ejército. Entonces, de ahí el nombre. Leonel, perdón, sumamente interesante toda esta narración que nos están haciendo. Yo casi que estoy viviendo como en una película, ¿verdad? Escuchándote hablar. Estos datos tan importantes. No hace falta. ¿Perdón? El popcorn no hace falta. Sí, estos datos tan interesantes que te lo digo, bueno, tu servidor como historiador, muchos de esos, pues, o sea, es algo demasiado específico, ¿verdad? Yo sé que lo has estudiado que lo has investigado y estudiado y publicado, me parece muy interesante. Solo quería poner el contexto en el espacio, ahí dejaría de ser arqueólogo si no lo hago. Es que la batalla de Hualcho, que es de alguna manera decisiva en algún momento, ¿verdad? Entre el ejército de Morazán y el ejército, digamos, enviado por Arce, ¿verdad? Tal vez no comandado por él, ¿verdad? Eso entiendo. Se ven en Hualcho. Este sitio Hualcho hoy en día está en Nueva Granada, Usulután, El Salvador. Y es un sitio interesantísimo, y esto lo traigo a colación porque es uno de los sitios que se registró como sitio histórico arqueológico de El Salvador y que está ahí, ¿verdad? Y que es un lugar con un plan interesante, con una hacienda, por supuesto, de añí, esto y lo otro. Y eso solo quería interrumpirte para ponerlo eso en el... digamos, en la cuestión del espacio, ¿dónde ocurre esto? Ocurre exactamente en El Salvador, que es donde se dan muchas de esas batallas, ¿verdad? Sí, y no sé si al final, entiendo que hubo una propuesta para declararlo patrimonio, la hacienda Hualcho, no sé si al final se pudo. Sí hay, bueno, o sea, de hecho, como está registrado como sitio arqueológico histórico, esa es la categoría que tiene, ¿verdad? No sé si luego se llegó a hacer la propuesta como de patrimonio cultural, porque obviamente es de interés no solo para el patrimonio cultural histórico, sino que como patrimonio cultural histórico militar, ¿verdad? Que es interesante. Y vos que estuviste ahí en la Academia de Historia Militar trabajando durante mucho tiempo, pues sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, de hecho había una propuesta para crear monumentos en estos espacios, pero no sé al final si se pudo contratar. Pero disculpa que te sería interrumpa. genial hacer un recorrido por un recorrido. batalla. ¿Has visto eso? Por ejemplo, en la batalla de Gettysburg, ahí en Estados Unidos, hacen cada año una representación. Representación de la... Más bien, no, recreación sería. Recreación. Una recreación de esa batalla para poder para poder dar a conocer cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Leonel, continúa. Bueno, estábamos en el 28, decía Morazán. 1828 para la gente que nos escucha, ¿verdad? Sí. Nosotros decimos 28, estamos en el siglo XIX, en 1828. Exacto. Bueno, Morazán, este personaje, venía de una familia de élite hondureña. Creo que los orígenes son italianos, su abuelo me parece que era italiano, porque es Morazzini, me parece que es el apellido de su abuelo. Y luego van a hacer pues su fortuna en el comercio, en la minería. Y bueno, luego establece esta alianza con el gobierno salvadoreño a cargo de Mariano Prado y van a establecer una serie de decretos para formar el ejército aliado protector de la ley, entre ellos los empréstitos forzosos. En aquella época era muy difícil colectar recursos fiscales.
Entonces, la manera más rápida de colectar es poner un impuesto costoso a la población, qué sé yo, del Estado salvadoreño. Se le impone un impuesto de 10,000 pesos en aquel momento, y luego ya eso se divide por los departamentos. Para recordar que desde 1824 la división territorial de El Salvador eran solo 4 departamentos, me parece. Sonsonate, me parece que incluía Santa Ana, lo que es Santa Ana, San Salvador, San Vicente y todo el oriente que venía siendo San Miguel. Entonces, primero eso, los impuestos para los empréstitos forzosos para sacar dinero, y a la vez el reclutamiento militar, donde se mandaba a que cada alcalde, cada villa o pueblo, mandara una cierta cantidad, puede ser 20, 30 soldados, y se mandaban a la capital. Se conocía como leva en la época colonial, y luego se conocía como cuotas ya en esta época republicana. Entonces así se va a formar un ejército de más de, me parece que llegan a ser 3,000 soldados. ¿Federales? No son federales, ejército aliado protector de la ley. Entonces, con este ejército se va a invadir Guatemala en 1829, en abril del 29. Perdón, una consulta, Leonel. ¿Este ejército es del Estado Salvador? Salvadoreño. ¿Del Estado Honduras? No, es la alianza de los dos, pero se forma en lo que es ahora El Salvador. Pero el dinero lo pone El Salvador, y la mayoría de los soldados también. Los soldados también, por eso es hay un dato, también la deuda que se asume, ¿verdad? Hay un dato curioso ahí también, que por ejemplo, mucho se ha dicho de la fidelidad que tenían los soldados con Morazán, pero también ya buscando los documentos, al analizar las legislaciones de esa época, encontramos que el Estado pone la pena de muerte contra aquel desertor o aquel que se resistiera a hacer el servicio militar. Entonces eran los mismos soldados que se aprontaban o se iban a las alcaldías a presentarse con sus armas, porque también tenían miedo de ese castigo. Entonces, bueno, se forma este ejército y se invade Guatemala. Hay una narración que creo que la batalla dura 3 días en la ciudad de Guatemala, y se captura a muchos líderes políticos, otros tantos se expulsan de Guatemala. Hay una discusión, porque ya una vez Morazán se toma el poder, estaba la discusión qué se iba a hacer con el gobierno de Arce. Si los iban a tener presos, los iban a fusilar o los iban a expulsar. Al final se decide por expulsarlos, incluyendo parte del clero, entre ellos el arzobispo Ramón Casado. Entonces vemos que la idea liberal, si se quiere ver, o el proyecto que llevaba Morazán, era una cuestión mucho más radical que lo que fue el gobierno con Arce. Por ejemplo, es el pleito con la Iglesia Católica, porque en esta época de guerra se va a declarar, por ejemplo, que todas las propiedades y todos los recursos de la Iglesia van a estar a disposición del gobierno, del Estado. Por ejemplo, hay narraciones donde se señala que muchos de los elementos de oro que tenían las iglesias y de plata se iban a fundir para convertirlos en moneda, para pagar. Entonces, por supuesto que mucha parte del clero va a estar en total oposición contra lo que va a ser el gobierno de Morazán. Entonces, Morazán llega al poder y a partir de mediados del 1829 va a gobernar de facto, pero es hasta ya en 1830 que ya va a ser electo como presidente federal de nuevo para un periodo de 2 años. Leonel, una pregunta, ¿y respetaron la constitución original? Sí, la constitución no se cambia, es la misma. Y esa, cuando en el 29 y en el 30, que ya es, digamos, presidente de la Federación Centroamericana, Francisco Morazán, ¿en qué ubicación está la capital de Centroamérica? O más bien la capital de la Federación. ¿En qué lugar? ¿Dónde está la capital? Sí, sigue estando en Guatemala. La capital sigue siendo Ciudad de Guatemala. Okay. Porque era la ciudad más grande, con mayores recursos, mayor población, más desarrollada. Era una capital.
porque en algún momento la lleva también a Sonsonate. Sí, y ya vamos a ver lo del traslado. Ok, eso quería también como meter en la plática, pero bueno, si hay que llegar hasta ahí, llegaremos. Bueno, Morazán llega en el 30 y en la década del 30 también va a coincidir convenientemente con Mariano Gálvez, que va a ser jefe de Estado de Guatemala. En ese momento, Mariano Gálvez y Morazán van a estar en sintonía con un proyecto amplio de reforma liberal. Entre estas reformas estaban el decreto de la libertad de culto, el matrimonio y el divorcio civil, la expulsión de órdenes religiosas, se elimina el diezmo, se crean cementerios laicos, libertad de imprenta, hay reformas en toda la educación, como muchos de los líderes de la Universidad de San Carlos, que era la única universidad en ese momento en Guatemala, estaban en su contra para crear lo que se llamó la Academia de Estudios. Hay un punto importante aquí. De altos estudios, dice. De altos estudios. Academia de Altos Estudios. Equivalente pues a una universidad. Y aquí hay un punto importante que va a ser la reforma en torno a la propiedad de la tierra. Porque las tierras realengas o tierras que antes eran de rey en la época colonial, va a decir que si se pueden hacer productivas, se iban a dar en concesión. Y con ello se pretendía promover la inmigración anglosajona. El objetivo también era desarrollar económicamente sus territorios, entonces se pensaba que en la medida que vinieran inversores europeos a invertir en estas tierras, se iba a desarrollar la economía centroamericana. Y esto chocó porque como en aquel momento no había registro de las propiedades, y por ejemplo en el caso guatemalteco, que es mucho más fuerte la presencia indígena, había muchas tierras comunales que eran de estos grupos indígenas. Entonces vieron amenazado por el gobierno federal sus tierras. Lo mismo con las tierras ejidales que eran propiedad de las alcaldías. Entonces esto poco a poco va a hacer que pierda apoyo y legitimidad el gobierno de Morazán, porque va a promover la migración anglosajona y va a promover este desarrollo económico, digámoslo así, en detrimento del bienestar de ciertos grupos populares como eran los indígenas. Entonces, este conflicto va a llevar... ¿Puedo interrumpir brevemente? ¿Qué tanto tuvo que ver Inglaterra en esta época de convulsión? ¿Verdad? Porque al final, para estados que ven a países más pequeños o a estados más pequeños, es más fácil lidiar con alguien chiquito que con alguien grande, ¿verdad? No es lo mismo para Inglaterra, es decir, sí, hubo intentos de Inglaterra de acercarse a México, pero no de meterse tan adentro de la cocina como con nosotros, pues, como con Centroamérica. Con la declaración de independencia en todo lo que es Hispanoamérica, el gran financista de los nuevos estados va a ser Inglaterra. Inglaterra en el siglo XIX es el equivalente de los que ahora es Estados Unidos. Entonces, las compañías comerciales británicas, las casas de crédito van a dar mucho dinero a estas nuevas repúblicas y de alguna manera era de comprometerlas. ¿Qué hacía el gobierno británico? Mandaba la figura que se llamaba encargado de negocios, el famoso Chatfield, que era este personaje que estaba en Ciudad de Guatemala y que influía mucho en las decisiones que tomaban, porque como ya había mucha inversión británica, tenían que asegurar esa inversión y buscaban la estabilidad política. Entonces, a lo largo del siglo XIX, los ingleses van a tener mucha influencia en lo que es Centroamérica. Por ejemplo, ya para la década del 40, ya van a haber hasta bloqueos en el puerto de la Unión, por ejemplo, cuando El Salvador no pagaba la deuda, no pagaba esos préstamos. Muy interesante, la verdad. Un par de cañonazos, ¿verdad? Exacto, como intimidación. Y como El Salvador ni tenía marina, entonces no había para dónde, pues. Se bloqueaban el puerto. Algo interesante es que digamos que Inglaterra, desde antes de las independencias de Hispanoamérica, recordemos que en la costa atlántica de Centroamérica ya tenía mucha influencia, ¿verdad? Mucha influencia en esta zona atlántica de Centroamérica. Y luego, obviamente, lo que está diciendo Leonel ya es posterior, ¿verdad? Pero toda esta zona de Belice, o sea, las Honduras británicas, toda la parte de Bluefields y esta parte de Limón y todo esto de Costa Rica, pues tenía una gran influencia y allí había un comercio
ilícito, ¿verdad? Porque es que la misma España no dejaba que comerciara con otros que no fueran ellos, ¿verdad? Y esa es parte también del conflicto. Exacto. O sea, era una influencia geopolítica, si la queremos ver, sí, la que tenía Inglaterra en esa época. Pero bueno, hay ciertas diferencias entre el gobierno de Morazán y luego de Gálvez, y lo que hace esta administración federal es trasladar la capital a El Salvador. Hubo un primer intento en el 32 que no se concretó, pero ya para el 34 El Salvador va a tener encuentros armados con Joaquín de San Martín, que era el jefe de Estado en ese momento de El Salvador, y va a llegar primero a Sonsonate. Y luego va a estallar una rebelión en lo que ahora es San Miguel. Joaquín de San Martín se dirige a sofocar esa rebelión, y en lo que San Martín está allá, Morazán aprovecha para trasladar la capital a San Salvador. ¿Qué sucede? Cuando regresa a San Martín, ve que ya no puede entrar a San Salvador, y lo que hace es quedarse en Cotepeque. Esa guerra dura un par de meses, luego es depuesto San Martín, y aquí viene un punto importante, la radicalidad de la administración de Morazán, porque luego de esta guerra lo que hacía era que aquellos a los que fueron derrotados se les confiscaban sus propiedades. Se menciona, por ejemplo, que a la esposa de Joaquín de San Martín tuvo que vender todas sus alhajas de oro, y que los hijos se pusieron a trabajar, etcétera, para pues pagar lo que le demandaba el gobierno federal. Muchos de estos van a salir expulsados del gobierno estatal, y el gobierno federal se va a quedar con lo que ahora es lo que era el departamento de San Salvador, y en aquel momento incluía parte de lo que ahora es la libertad y la paz, porque tenía la salida pues para el Océano Pacífico. En esa lógica, El Salvador se va a consolidar como la bastión de los liberales, ya para mediados de la década del 30 en el siglo XIX. Entonces, los liberales de la primera época del siglo XIX. Sí. Y en el caso de los otros países como Honduras, como Nicaragua, se mantenían ya aislados de este conflicto. Ya estaban mirando ya más por sus intereses. Lo mismo sucedía pues en Guatemala, donde años más tarde, en el año 1837, se va a levantar una rebelión contra Gálvez, liderada por Rafael Carrera, que es un mestizo. Y entra ya Rafael Carrera, entonces. Ajá, es un personaje mestizo que pues gozaba de mucho apoyo de las comunidades indígenas, y más tarde va a establecer alianza con el clero, con esta élite económica guatemalteca, y que luego se le va a estudiar décadas más tarde como conservador. ¿Por qué? Porque va a restablecer ciertos beneficios de la época colonial. Beneficios que de alguna manera beneficiaban, para que la redundancia, que de alguna manera estaban en sintonía con los intereses de estos grupos populares, es decir, el tema de las comunidades indígenas, respetarles su derecho de propiedad, a sus gobiernos autónomos, etc. Entonces, más o menos, ¿en qué año estamos hablando? En el 37. Llega Rafael Carrera en el 37, depone a Mariano Gálvez en Guatemala. Entonces, ese poder, esa influencia que tenía Morazán en Centroamérica se ve reducida únicamente a lo que es El Salvador. Se queda solo prácticamente. Sí, y ya para luego, Rafael Carrera va a establecer alianza con el jefe de Estado de Honduras en esa época, que es Francisco Ferrera. Aquí hay que tener cuidado en los nombres porque se parecen mucho. Está Carrera en Guatemala y Ferrera en Honduras. Entonces, Francisco Ferrera pretende invadir El Salvador porque se creía que aunque el gobierno federal ya no era operante, por así decirlo, si bien seguía funcionando, pero ya no tenía su influencia en toda Centroamérica. Y tenían miedo que Morazán pretendiera invadir los otros estados. Entonces, lo que querían era ejecutarlo. Hace 2 invasiones en el año 39, en 1839, para que no haya equivocaciones. La primera en la batalla del Espíritu Santo en el oriente, en El Salvador, en abril de ese año, y luego en septiembre en San Pedro Perú-La-Pama. ¿Qué va a pasar? En las 2 batallas va a ser derrotado el ejército hondureño.
Y Morazán, en este último caso, en el caso de la San Pedro Purulapán, que es el caso que mejor conozco, es muy curioso la forma, porque Morazán, hacia mediados de septiembre de 1839, van a haber varios oficiales que se rebelan en su contra. Uno de ellos va a ser Escolástico Marín en San Vicente, que va a establecer alianza con el ejército hondureño. Con Ferrara. Entonces el ejército de Ferrera, que venía por el norte y entró por Nueva Concepción, Chalatenango, luego pasó por Sototo, pretendían reunirse en lo que ahora es Cojutepec. Entonces ese camino para entonces pasaba por lo que ahora es este pequeño pueblo de San Pedro Purulapán, y ahí es donde lo sorprende Morazán. Esta batalla, que de nuevo se va a dar en las primeras horas del día, 4 o 5 de la mañana, va a hacer que un ejército muy pequeño de 600 soldados, Morazán va a derrotar a, me parece que eran 1500, 1700 que venían con Ferrera. A partir de entonces ya no va a haber invasiones hondureñas, pero el gobierno de Morazán está muy empobrecido. Mira, Leonel, además, ¿qué pasa con Marín en ese momento? Se regresa, ya no llega, se regresa, y no se sabe si se fue exiliado o qué, pero ya no se menciona en los registros. Pero bueno, lo curioso de este punto es que en el 39 se vence el segundo mandato de Morazán. Recordemos que eran mandatos de 4 años. Entonces, entre el 38 y 39 es el final de la época del gobierno federal. ¿Por qué? Porque se emite un decreto a través del cual se da autonomía a cada estado para elegir su propio gobierno de manera independiente. A lo cual países como Guatemala van a ser los primeros en declararse independientes de la federación. Otros ya lo van a hacer hasta décadas años más tarde, en el 40, y El Salvador va a ser el único que hasta la década del 50 se va a declarar independiente de la federación, porque El Salvador va a ser el sigue peleando. Eso es como estar en un grupo de WhatsApp uno solito, así más o menos. Exacto. Es que El Salvador, al ser el estado más pequeño, al no tener costa en el Océano Atlántico, sabía que era mucho más difícil sobrevivir como nación independiente. Entonces, de ahí el interés de seguir luchando por construir la República Federal. ¿Crees que ha durado el siglo XXI, verdad? Claro. Para esta gran nación sí, es que lo que pasa centroamericana, ¿verdad? Veo siempre que ha habido un interés dual, ¿verdad? Unos sí están a favor, otros no. En contra. Y con esto, o sea, a mí me gustaría que quedáramos, o sea, con... Me dices cómo vamos con el tiempo. Es que el tiempo ya estamos... No, o sea, necesito un cierre de esta parte, ¿verdad? Para poder... Sí, yo creo que ya llegamos. Solo me faltan 2 puntos clave. Ok. Bueno, ¿qué sucede? Morazán ya a final del año 39 y a inicios de 1840 va a empezar a reclutar gente para invadir Guatemala de nuevo. ¿Por qué? Porque Guatemala era la ciudad más grande. Y al tener la ciudad de Guatemala, eso le da cierta influencia en los demás estados. Entonces pretende una segunda invasión en marzo de 1840, pero únicamente logró crear un ejército de 1000 soldados, que era un ejército pequeño para la época, mientras que el ejército de Rafael Carrera era un ejército de más de 5000, la mayoría indígenas. Llega a Guatemala y ahí es completamente derrotado Morazán. Entonces sale huyendo, vuelve a El Salvador, donde El Salvador lo había hecho jefe de Estado, porque ya no había federación como tal, pero lo habían convertido en jefe de Estado. Sin embargo, lo que hace él es depositarle el poder y se va al exilio. Me parece que se va a Perú, y allá en Perú está un tiempo, pero hacia 1842 hay varios conflictos en Costa Rica. Entonces estaba de jefe de Estado Braulio Carrillo, estaba haciendo una serie de reformas en pro de la política y la economía, pero el bando contrario a Carrillo llama a Morazán. Y Morazán viene ya con la idea de empezar una nueva revolución para revivir la República Federal desde Costa Rica.
Y efectivamente llega a mediados del año 1842, depone a Braulio Carrillo, está unos meses en el poder, pero luego se dice que fue traicionado por algunos de sus oficiales cercanos y es capturado de nuevo por las autoridades costarricenses. Ahí va a la cárcel y bueno, ahí ya es muy famoso, que es donde redacta su testamento, que solicita ser fusilado un 15 de septiembre. Tampoco, yo creo que de alguna manera ya tenían en mente pues, este imaginario de crear su figura, porque es bastante icónico ser fusilado la misma fecha que se declaró pues, de independencia. Entonces, hay una serie de narraciones donde él mismo da la orden de disparo. Que es traicionado en Costa Rica. Sí. Vamos a hablar después de Gerardo Barrios, espero, en algún momento. Sí. Bueno, porque entonces... Ok. Entonces, con este proceso termina con el fusilamiento de Francisco Morazán en Costa Rica. Y ahí, por decirlo, esa llama del federalismo se apaga en Centroamérica por un tiempo. 1842. 1842, septiembre de 1842. Porque de alguna manera la política en el siglo XIX es una política muy caudillesca, muy de líderes, políticos militares, movilizaban el ejército. Y al no tener esta figura, pues se va a ver apagada esa llama del federalismo, en la cual se va a retomar décadas después. Lo curioso y la lección, si lo queremos ver así, es que el faccionalismo de las élites centroamericanas, tenemos el caso de los ganaderos, mineros en Honduras, los añeleros de San Salvador, los comerciantes de Guatemala, impidió hacer un consenso que permitiera dar estabilidad a lo que fue la República Federal, y en la medida que cada estado velaba por sus propios intereses, eso dificultó que a largo plazo Centroamérica se consolidara como una sola república. Y pues eso, al final, tristemente no se pudo lograr la Federación Centroamericana. Mira, Leonel, te agradecemos muchísimo por esta magistral clase, diría yo, ¿verdad? Que aunque es un diálogo, un conversatorio entre nosotros, pues te hemos escuchado hablar y estamos muy interesados. Yo creo que la gente también que nos escucha dice, bueno, déjenlo hablar, por favor, no lo callen porque queremos seguir escuchando, ¿verdad? Pero van a tener que regresar. Sí, van a tener que regresar porque vamos a continuar con esto. Y también, bueno, eso, ¿verdad? Yo sé que mucho de lo que nos estás comentando ha aparecido en capítulos de libro que tenés, que luego podríamos hablar sobre eso, porque hay gente interesada, obviamente, en estos temas. O sea, el tema Federación Centroamericana, el tema Francisco Morazán, y todo lo que viene después es parte de ese constructo del Estado Nacional y de que muy poco entendemos. Entonces, totalmente agradecido, ¿verdad? Agradecidísimo. Bueno, entonces, hacemos la tercera sesión entonces, ya para hablar sobre... Por supuesto. La figura heroica. Si estuvieras aquí en Salvador, ya tuviéramos escondido las llaves del No sin antes, Carlos. No sin antes cerrar nuestro episodio del día de hoy con la frase acostumbrada que Herbert pues, nos trae para dejarnos trabajando el resto de la semana. Sí, bueno, una frase de Pierre Bourdieu que dice: el conocimiento es una herramienta poderosa que puede permitirnos comprender y transformar el mundo en que vivimos, ¿verdad? Así es. Y esperamos Perfecto. que esto haya sido pues para ayudarles a transformar el mundo de todos. Exacto. Muchísimas gracias por su sintonía. Regresamos la otra semana en otro episodio más de Historia Azul, la historia de El Salvador. Muchas gracias. Esta fue una producción de 360podcast.sv.